Amigos patriotas, muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 27 de la noche, donde vamos a tener un programa bien emotivo e importante, puesto de que vamos a tener con nosotros a Miguel Muñoz, que como todos ustedes saben, en este momento le ha sido practicado un procedimiento quirúrgico en la cual está pues delicado y él está en reposo y deseamos de hecho pues lo mejor, en nuestras oraciones están con él y él presta su tiempo, puesto de que él está comprometido con la causa MAGA y sobre todo preservar los valores de esta nación. Estamos bajo la cobija de nuestro candidato, el presidente Donald Trump. Esperemos, Dios mediante, en noviembre, menos de 90 días, contar con él al frente Commander in Chief de esta nación. Para todas las personas que están con nosotros por primera vez, muchísimas gracias. Para nosotros es oxígeno de 24 quilatres poder contar con usted, con su presencia. Si usted no se ha suscrito en el canal, por favor, suscríbase y utilicemos pues los recursos que el sistema da, la manito, la campanita, para estar comunicados y poder escalar dentro de la infraestructura que tiene el sistema de YouTube para poder llegar a otras personas. Muchísimas gracias a usted. Nuevamente, por favor, suscríbase y el tema principal del canal, comparta. Comparta porque es importante poder llegar a otras personas a través suyo. Sin más dilaciones, esperando lo mejor para Miguel, pues pasemos en esta grabación que tenemos con él, en este Conversando con Miguel Muñoz. Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada que, como ustedes saben, es grabada, pero que hoy representa martes 7 de la noche. Gracias por estar con nosotros. Y le pido a mi amigo, a mi compatriota de pelea, de lucha, Miguel, que está en este momento saliendo para el hospital prácticamente porque él tiene el procedimiento médico. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Háblanos de y te pido otra vez nuevamente perdón y gracias por haber sacado un espacio para hablar en este momento. Seguro, para usted siempre, usted es mi amigo, mi hermano y nos hemos llevado al 100. Y primero que nada, sí, yo estoy saliendo casi ya para una intervención quirúrgica otra vez de la carótida derecha. Esta es la segunda vez que me operan de ahí. Y esperemos que todo salga bien. Fue de emergencia que me llamaron hoy y pues ya mañana a presentarme. Pues vamos a hacer un programa corto aquí para mantener las personas despiertas. Sabemos que las elecciones del 2024 son bien cruciales. Si estas elecciones no las gana el presidente Trump, pues podemos enganchar la maletita y irnos caminando por la orilla, porque eso es lo que va a pasar. La Kamala Harris va a destruir esta gran nación. Es una tristeza que todavía muchas personas, siendo católicos, evangélicos, personas que creen en Dios, que creen en la familia, todavía crean que el presidente Trump es un racista y que él no es el indicado para dirigirnos por un buen camino. Y creen que la Kamala Harris y este señor de Minnesota, que no pintan nada bueno, la Kamala Harris lo que sabe es reírse, Claro, cuando me estén haciendo la cirugía me voy a recordar que ella se está riendo y eso me va a hacer bien, ¿sabes? Porque eso es lo único que esa señora sabe hacer. Y yo creo que el pueblo hispano, por lo menos, todo el pueblo americano debe despertar. Porque hay muchos de tez blanca que están durmiendo, muchos de la tez morena que están durmiendo, muchos latinos que están durmiendo, y yo les exijo que por favor dejen el sueño para después de las elecciones y vamos a poner las pilas y vamos a elegir el presidente Trump, que ya sabemos, ya vimos en estos días la interview que se hizo Elon Musk
con el presidente Trump, que fue muy buena, y ya vimos lo que la Unión Europea hizo. Lo amenazó antes de salir al aire, y supuestamente vi hace poco en unas noticias donde están tratando de demandarlos a los dos, porque creo que hicieron un comentario. Mira, todo se ha vuelto demanda, Gustavo, todo se ha vuelto demanda. Estamos viviendo unos momentos muy difíciles, y yo te digo a ti una cosa, mira, la guerra de Israel, esa se va a extender. Están diciendo que falta poco para que Irán ataque a Israel. Yo creo que no se va a dar ese ataque, porque ya la primera vez, te recuerdas del mes pasado, que mandaron 300 misiles y drones y no llegó ni uno, o creo que uno. Es mejor que yo lo piensen dos veces. Sí, pero de todas maneras todo tiene un límite de capacidad, y si los Estados Unidos, que es el principal proveedor del abasto militar de Israel, y tú sabes, y están jugando aquí en el aguantado, el que tú sabes, el que te dije, todas esas cosas que salen en la noticia, como quiera que sea, el poder de impacto de defensa llega un momento que tiene que tener su límite. Así que a eso están jugando todos estos descarados. Seguro que sí, y la de Ucrania contra Rusia, supuestamente creo que ya Ucrania atacó un territorio ruso, y esto se puede. Yo no creo que Ucrania tiene la capacidad de sacar a Rusia, ni NATO, sin Estados Unidos. Claro. Claro, que tú sabes cómo es. El NATO ha sido, ya se llama una mafia manipuladora, que está manipulando a Estados Unidos, lo está alando a una guerra mundial por sus beneficios, no por nosotros. Y yo te digo, esto se puede escalar grandemente. Y si la Kamala Harris, que es bien mala, es una mujer malvada, que lo único que esa mujer sabe es reírse. Bueno, tiene 23 días desde que fue nominada por el partido Biden, que lo forzaron a que la nominara a ella. Y yo te digo, ella no ha dado una conferencia de prensa, no la sabe dar. Ella lo único que sabe es reírse y otras cosas más. De la única manera que esa mujer subió al poder fue cuando se acostó, creo que fue con... Sí, yo sé que en ese momento vas a estar en el hospital. Si tienes la posibilidad de ver el programa del domingo que yo hice, lo dice bien claro. Yo le puse un texto bien llamativo: el que quiera ver, vea, y el que quiera escuchar, escuche. Ese fue el tema del programa, donde pongo de manifiesto una parte oscura que la gente no conoce, o mucha gente no conoce, de la Kamala Harris. Quiero hacer un paréntesis en esto. Estoy publicando en la página que yo tengo, que se llama ¿cómo se llama? Radio Bemba TV, aquí Radio Bemba TV. Sí. Es para eso, y entonces el doctor Fran de Barona me ha permitido reproducir artículos que él tiene y que él publica en otras plataformas. Sí. Y uno es ese que tú acabas de tocar, el tema que ya fue publicado en esa página, sobre el impacto de Irán que tiene sobre el gobierno, especialmente que ha salido a hablar muy bien de Kamala, que el futuro de los Estados Unidos está en forma de Kamala, cuando esos tipos, las mujeres no las aceptan ni en pintura en cuestiones de gobierno, porque ahí no hay ni una mujer, y resulta que te da una manipulación. Y la otra parte que tú dices, cómo Biden fue forzado a salir, es otro de los artículos que estoy reproduciendo del doctor Fran de Barona. Así que para Barona, muchísimas gracias por el aporte que nos está haciendo. Absolutamente, tremendo conocedor de la política mundial y local. Mira, te voy a decir algo más también. Cuando este programa salga el martes, la convención demócrata va a estar en todo su apogeo, que empieza el lunes 18 y el martes creo que es 19. Bueno, anyway, el miércoles yo sé que es 21, 20, empieza el 19 de agosto, que es lunes. Ahí yo les digo, mira, yo sé que mucha gente no lo van a ver, los republicanos como conservadores. Yo, aunque esté operado y esté un poquito débil, no me voy a agitar, pero sí yo quiero ver lo que va a pasar ahí, porque al enemigo hay que espiarlo. Tenemos que ver todo lo que ellos hacen,
para nosotros cuidarnos. Y muchas personas que dicen, yo no voy a ver eso, que eso no. Hay que verlo para educarnos. Claro. Porque tú vas a ver las super mentiras que van a salir de ahí. Además, nosotros no sabemos si a ella le hacen un broker convention, que puede pasar también. Puede pasar también que otra persona de otro estado no esté de acuerdo y se lance y los delegados pueden voltearse. A eso es lo que yo creo, lo he dicho, lo he como comentado contigo en varias oportunidades del programa. Aquí puede haber, si ella va adelante, para mí está garantizado de parte de ellos la acción de robarse la escalera, ¿verdad? Porque este tipo no tiene ni un mérito para ser commander in chief de esta nación. Más y que los militares la acepten. O sea, te imaginas el grado de colusión que hay entre toda esa mafia. Pero si sale otro individuo, de todas maneras, la maquinaria te dice que va a pasar algo. Lo que tú dices de la convención hay que verla. La convención republicana, y por cierto que me trajeron de regalo de allá de la convención, no sé si se ve aquí, eso me lo trajo Rosy de allá, que ahí donde se ve. Ahí donde, seguro. Okay. Lo estoy viendo. Y la convención se convirtió prácticamente en un show mediático con la salida de Hogan, con todos los que hablaron, con el efecto de lo que pasó del bombero. Sí fue mediáticamente un show. Estos tipos van a salir con algo de show dirigido a la juventud, y va a haber música, va todo, y la mentira va a estar metida detrás de todo esos shows. Eso que tú dijiste, hay que verlo porque hay que ver la mentira para poderla referenciar después y hacerla valer de que son una pila de... Sí. Oye, sé que estás corto de tiempo, así que... No, tranquilo, yo te voy a decir a ti algo. Yo no me gustaría ver la acceptance speech de ella, porque esa mujer nunca ha hablado más de ni 20 minutos. De los cuales 18 sonrisas. Exactamente. 18 sonrisas. Y el acceptance speech me parece que es el jueves, el último día de la convención. Tenemos que vernos porque nos vamos a reír mucho. Porque esa mujer, yo diría que si habla por 35 minutos, 20 van a ser riéndose. Y el acceptance speech es algo que creo que todos los presidentes PAS que lo han hecho muy bien, nadie se ha estado riendo tanto. ¿Cómo esta mujer va a ser? Porque ella le hubieran puesto por nombre Kamala Sonrisa, porque esa mujer es sonrisa, y yo creo que esa sonrisa es diabólica, porque ella odia a los Estados Unidos. Ese es el problema que hay, que nosotros tenemos que despertar, como yo dije abriendo este programa, como familia evangélica, católica, que creen en la familia, que creen en Dios, que creen en los niños. Van a votar por una mujer así, una mujer que yo he aprobado, que ella no cree en Dios, que ella que lo que quiere es destruir este país. Ella quiere el poder del dinero en el medio mediático, la mentira repetida muchas veces, y entonces la gente del partido que debería estar trabajando a esa gente para demostrar la verdad no lo hace. Por eso te digo, the people está dormido, y entonces vienen y le meten ese cuento y terminan por quererse, los tontos útiles que se tragan ese cuento, pero que son mucha gente. Ahí tú vas a ver a CNN, a toda la MSNBC, a todas estas emisoras de la izquierda, cómo la van a lavar, cómo la van a subir, la van a poner en un pedestal. Y yo te digo, eso es lo que nos está haciendo mucho daño a nosotros, que al de nosotros lo rebajan. Y los republicanos, y yo vuelvo y te lo digo, Gustavo, los republicanos no pelean, lo dejan solo, porque mira, a ver, búscame los republicanos que están defendiendo ese Mitch McConnell. Ese hombre está a punto, está peor que yo. Ese hombre yo creo que le han dado como 4 derrames ya. Y lo tienen ahí. ¿Qué hace ese hombre ahí? Ya era tiempo que los hubiéramos movido, hubiéramos puesto otro majority leader y estuviéramos trabajando. ¿Tú entiendes? Porque necesitamos mano dura. Yo no entiendo. Mira, el Marco Rubio, después que se salió de la calentadura de Vice President, se desapareció. Yo no lo he oído más. No, el Borges de North Dakota también se desapareció. El Tim Scott, que se tuvo que casar a ver si lo cogían. Porque la verdad,
se retiró y no se ha vuelto más. Lindsey Graham, ese hombre no se ha vuelto a oír. ¿Cuántos senadores tú ves haciendo campaña con el presidente Trump? Es bien triste, es bien triste. Y los demócratas todos ahí. Fíjate ejemplo tuyo. Estás al borde de un procedimiento quirúrgico mayor, que no es broma. A ti te han dado 2 derrames, tú me lo has dicho. Yo he tenido 2 derrames con una parálisis facial. Mira cómo tengo y ahora tengo el problema del ojo. ¿Y sabes qué? Con el cuchillo en la boca, porque estamos aquí luchando por la patria. Creemos en esto. Entonces, creemos en que hay que luchar por la patria. Y hay que despertar entonces a la gente que todavía cree en el canto de sirena que le meten a través de los canales los canales estos, las redes sociales. Mira, ahora mismo el señor Elon Musk, él se está jugando una carta bien fuerte. Claro. Pero yo entiendo, si él se une a Trump, es la única salvación que tenemos, y que haya un ground force, no los bien ricos, las personas que son pudientes, que puedan seguir donando. Claro. Pero nosotros necesitamos sacar este país de adelante. La otra, yo te lo digo, la otra opción va a ser, si el presidente, aunque él gane y él vea las cosas bien, se vean bien feas, esta nación está buscándose en algún momento dado la separación de la Unión. Claro. Es que no hay de otra. Y yo prefiero, con todo el respeto de la señora Hilda Rabilero, que estuvo en desacuerdo conmigo, yo prefiero salvar 2/3 partes de la nación que quedarnos sin nada, porque en vuelta de 10 años, si nos quedamos unidos hacia ellos y ellos ganan, ellos nos van a comer los dulces. Texas está siendo atacado por México por abajo y por los demócratas por arriba. Piensa, y así, mira, el mismo Florida, piénsalo. ¿Cuántas veces Florida no se volteó y fue demócrata? Cuando los Clinton con Obama también, es la verdad. Entonces, ahora que hemos obtenido un superpower, porque la verdad es que la Florida se ve bien sólida republicana. Sí. El condado de Miami-Dade es el único que está medio flojo, pero yo creo que en este viaje... pero piensa. Podemos salvar a Georgia, a Mississippi. Mira, yo miré el mapa, y más o menos el mapa de el Louisiana Purchase por el presidente Jefferson. Más o menos así lucería el mapa para arriba, y yo estoy seguro que cogeríamos esta parte de los estados de Washington, del oeste, de Oregón, el norte de California, y es mejor, mira, si uno tiene cáncer, para que te corten el brazo por completo, que te corten la mano. Yo digo, perdóname, pero es lo que es. Y podemos mirar, Nueva York está completamente destruido, pero California, la parte norte, no. Podemos acaba de tocar California, discúlpate. Yo tengo una gran amiga ya de venezolana, de que cuando yo estudiábamos allá. Y yo estoy enamorándola para que venga aquí al programa. Y ella me dice lo mismo. Allí todo el mundo habla Trump. Por eso yo te digo, en el fondo, yo pienso que un día, el uferismo mío, la fe, es que se va a pintar el mapa rojo completo. Pero nosotros tenemos la presunción y creemos de que vamos a llegar el 5 y vamos a ganar. Y sabemos ya a través de un programa que hice con Fran de Barona, se está hablando de los puntos del programa. Sabemos qué es lo que va a hacer. Pero ¿sabes qué? Es un mundo tan oscuro que si se pierden las elecciones, eso que tú has dicho es una de tantas cosas malas que pueden suceder. Seguro que sí. Que se ponga el contrario el que quiera, y que el que no crea, no hay problema. El mundo está tan oscuro después de las rayas si nosotros perdemos. No sé lo que van a hacer las elecciones futuras, pero esta es la más importante de la historia, con repercusiones planetarias, lo que va a suceder aquí el 5 de noviembre. Yo siempre digo que puede ser que en algún momento dado, recuerda, quedan como menos de 90 días ya para las elecciones, pero 90 días es un tiempo bien largo, que pase algo allá en Israel o Irán, Ucrania, Europa, que pase algo grande. Cuando yo digo grande, que se zafe una bomba nuclear y no la estamos llamando, pero esa sería una catástrofe. Una va a traer un montón.
una va a traer un montón, y usted lo dijo, y te voy a decir algo, y sería y si es antes de las elecciones, es posible que el pueblo despierte. Porque ¿qué va a hacer Kamala Harris? No puede hacer nada. La mala Kamala, que es muy mala. Así es el nombre de ella. Exactamente, reírse. Lo que va a hacer es reírse. Se va a reír. Nada más sabe hacer ella. Y el payaso que cogió de vicepresidente, que es un payaso, cogió la peor persona. Mira, porque tú ves como lo que son los demócratas. ¿Cómo tú vas a coger un hombre que cuando el 2020 estaban los riots, él los apoyaba? Bueno, Kamala Harris también los apoyaba. A los riots, es algo fuera de... Yo no entiendo cómo una persona puede votar por una persona que está en contra de la policía, porque los demócratas están a favor de la policía cuando los defienden a ellos. Pero cuando defienden a we the people, oh, no, son malos. Y a nosotros nos acusan de ser ultramaga, de ser Make America Great Again, que somos Trump supporters, deplorable. Nosotros somos personas decentes, por eso que tú nunca a mí me vas a ver y yo no te voy a ver a ti cuando un bombero está apagando un fuego, cortarle la manga, como hicieron en Baltimore. Eso tú no lo harías ni lo haría yo. Y si el hijo mío lo hace, le meto un palo por la cabeza que tú no quieras saber. Bueno, somos dos. Exactamente, porque te digo una cosa, eso jamás tú no me vas a ver a mí. Entonces, toda esa gente, Black Lives Matter, Antifa, que golpeaban a los policías, iban a los restaurantes donde estaban las personas comiendo y muchas veces, lo voy a decir, escupían la comida, se la regaban, eso no se hace. Oye, yo vi videos de muchachos, que estaba un muchacho comiéndose un hamburger, creo que fue un McDonald's, Burger King, no sé dónde fue, sí. Paga el comercial que no pagan. Y el muchacho está comiendo y viene otro, le quita, le echa la soda en la cara. Y salió porque el muchacho tenía una gorra simplemente de Trump. Sí, y piensa, entonces nuestros jóvenes, los jóvenes de nosotros que por lo menos se ve que creen que el país, que Trump es el mejor y que el país se puede salvar, los maltratan. Entonces, si llaman a la policía, arrestan al muchacho que el otro le tiró la soda. Para que tú veas, porque el policía tiene miedo a perder su trabajo. Claro. Pero mira, pero no vaya muy lejos. Yo nunca creí que yo iba a ver lo que yo vi cuando George Floyd. George Floyd fue un hombre, y lo voy a decir, porque Frank de Valona lo dijo. Nunca hizo nada en su vida. Un hombre creo que de 40 o 50 años. Nunca hizo nada en su vida. Lo que hizo fue... delincuente. Sí, era un delincuente. Vamos a admitir la verdad, era un delincuente. Lo que hacía era vendiendo cigarrillos ilegalmente, falsificando dinero. Creo que él se acostaba con muchas prostitutas, o era ¿cómo le llaman a los? Un chulo. Eso, y tú sabes el descaro que fue ver jefes de policía. Porque yo del Congreso porque el Congreso es una desgracia ya mismo. Eso te lo digo, los del Congreso, esos demócratas son una desgracia. Mira, y jefes de policía que yo vi que se arrodillaban. Increíble. En forma de pedirle perdón de lo que le pasó, lo que a él le pasó. Yo no estoy de acuerdo que el oficial lo oficiara, si es verdad que lo ofició. Quizás estaba tan endrogado que él mismo se murió. Pero mira, yo no estoy de acuerdo con eso, que él lo oficiara si él fue la que lo hizo. Pero ¿cómo tú le vas a quitar el derecho a la policía y defund the police para estos crackheads, que son gente inhumana? Yo los digo inhumanos, porque una persona que le falta respeto a un policía es una persona indecente. Claro, vamos a admitirlo, Gustavo, hay muchos policías que Dios me los bendiga. Sí, está bien. Yo lo entiendo. En fin, yo tengo el esposo de una policía, es oficial de policía en Hialeah. O sea, como quiera que sea, yo tengo que tener respeto, y además no por él, sino porque respeto a la policía, porque tiene. Pero claro, hay cada uno. A mí una vez me paró uno que de verdad yo lo que quería era agarrar el palo y le arriba, porque el tipo fue un burro maleducado. Exacto, y estaba abusando de la autoridad. Pero la realidad es que tú no puedes jugar a todo un departamento de policía por culpa. Igual que hago, vayas a la salvedad. Yo no sé que el FBI es tremendo institución, lo que pasa es que la cúpula está podrida.
pero los de abajo son tremendos profesionales, igual que de todos los cuerpos, pero arriba está todo el mundo enllavado en la maldad. Así que los términos de las instituciones no están dañadas por el personal, porque hay personal, pero siempre va a haber alguno saterri de eso que salga y hay que sacarlo del medio. Lo que pasó con George Floyd es parte de la historia y el policía tenía más o el tipo estaba ya asfixiado por la droga y se murió por la presión, pero ese doblamiento, dice la policía, que es parte de cómo inmovilizar a un individuo, o sea que se le murió y el tipo cayó en desgracia porque endiosaron al individuo, a Floyd, y el otro cayó en desgracia. Y le dieron 6 millones a la familia. Claro, 6 millones. Y no, él lo canonizaron, él es San Floyd, pero se hace mucha la comparación con lo que pasó en California con lo de Rodney King y no es nada parecido. Lo de Rodney King sí fue culpa de la policía. Porque eso fue una desgracia. El tipo se paró y le cayeron a palo. Esa parte sí estuvo mal. Pero ¿cuál fue la respuesta de ellos? Quemaron California y el país estaba en llamas. Aquí fue injusto de todas maneras, o justo, pero igual se alinearon y quemando negocios, atacando a personas inocentes. Usted se rebaja y da mucho que decir del Partido Demócrata cuando los defiende. Piensa, mira lo que ha traído la política. Todos estos fiscales, mira, Kamala Harris era una fiscal. Es como, yo digo entre mí, ¿cómo esa mujer era fiscal? El programa del domingo, velo. Dale duro que eso. No, el que salió el domingo, traiga una oportunidad, velo. Yo sé que tú estás en el problema de la clínica, pero vas a ver. Pero mira bien lo que yo te voy a decir. Esa mujer, ¿qué haría? Ella hacía prosecution a la gente y se iba a la parte de atrás de la oficina y se echaba a caer. Porque eso es lo que... Eso es una desgracia para este país. Otro, ese Adam Schiff, él también era fiscal. Adam Schiff era fiscal. Mallorca, el cubano calvo, también creo que era fiscal. No estoy seguro, pero creo que era fiscal. ¿Cómo tú vas a ser fiscal de los Estados Unidos de América federal y vas a permitir toda esta invasión que está entrando? Entonces mira, ese Alan Bragg de la ciudad de Nueva York, la Leticia James, ¿cómo esa mujer son fiscal? La otra, Fannie Willis. Por el dinero que fueron puestos ahí, por el poder para infiltrarlo. Mira, el otro día salió un artículo en un video, no sé en qué canal fue, pero sale Kamala Harris que ella está hablando en un lugar, en un foro, y entonces le pregunta a uno de los, pero ¿usted qué haría? ¿Usted no cerraría la frontera con lo que está pasando? Y da la tipa con aquella cara dura de llena que tiene, y dijo, sí, una de las primeras cosas voy a ordenar cerrar la frontera para que se arregle. Pero si se han pasado, ella no era el zar de resolver los problemas y no hizo nada. Lleva 3 años y medio ahí. Pero ahí está. Esa mujer ha estado escondida 3 años y medio. Por eso es que ahora está la mentira. Ahora ella es una santa. Es una procuradora de salvar esta nación y la gente se lo está chupando. Óyeme, pero ¿cómo la gente se puede creer eso? ¿Cómo la gente se puede creer eso? Pues mira lo que te estoy diciendo. Mira estos fiscales. Y no te digo muchos republicanos también. Son unos payasos, tenemos que admitirlo, porque no se trata de... Mira, si Trump no gana estas elecciones, el partido del republicano va a desaparecer. ¿Por qué? Puede ser que este muchacho, J.D. Vance, haga buen trabajo, puede ser que corra una campaña en el 2028 y pueda ganar. Lo dudo porque los demócratas vienen con todo. Si ellos ganan esta elección, no hay más elecciones que pagarlo. No hay más elecciones en América. Ellos van a venir con la antorcha, pero la antorcha de quemar la nación americana, y los republicanos, como son tan gallinas, nos van a entregar ellos a nosotros y se acabó la fiesta. Bueno, pero nos queda unos minutos te lo voy a dejar para que tú cierres. Yo voy a cerrar como cerré el programa contigo la semana pasada. Trump tiene ganadas las elecciones. Para mí el mapa es rojo. Él ganó, porque en donde quiera que sea tú ves el fervor de la gente. El problema es que no van a ir a defender el robo de la escalera.
Y cuando no se defiende el robo de la escalera, no importa que el mapa sepamos espiritualmente que está de rojo, ellos se llevan la escalera y lo que va a pasar después, apaga la luz y coge como dijiste tú, agarra tu zapatico y camina tu maletica y date. Y vamos a quedarnos en la casa y a hacer videos Sí, de cocinar. de cocinar. O nos ponemos a coser porque eso es lo único que nos queda. Óyeme, mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Miguel por habernos cedido ese tiempo, porque debería estar un poco en relax porque va camino a su procedimiento. Te deseamos lo mejor. Gracias. La semana que viene, si podemos bien, y si no, tú tranquilo, porque primero eres tú, después eres tú, y siempre serás tú el primero. Un abrazo, gracias a todos por acompañarnos, y Miguel, tienes toda la parte final. Bueno, primero que nada, gracias a todos. Espero que las personas vamos a tener un poquito de amor a la paz. Hoy yo me voy a hacer una cirugía ya mañana tempranito. Espero que las personas que creen en la oración, que oren por mí. Por supuesto. Yo espero volverlos a ver, si no en una semana, en un par de semanas. Espero que por favor siempre sigan nuestros mensajes, que nosotros no ganamos nada con esto. Nosotros lo hacemos de corazón por nuestra familia y su familia. Porque yo sé, según yo estoy hablando aquí contigo, yo conozco mucha gente que son sanas, humildes, pero están durmiendo creyéndose que el Trump es racista y que la otra es la buena, y eso es caro. Y primero que nada, recuérdese, en noviembre 5 vamos a votar por el presidente Trump, 100%, el mejor presidente que ha visto en la historia de Estados Unidos, y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Y recuerden algo que siempre les cierro con esto: un gobierno que te da todo lo que tú tienes, algún día te quitará todo lo que tú tienes, y esa es la Kamala Harris con Joe Biden, los demócratas, y el Team Wall que están poniendo ahí, que eso no se sabe ni lo que es. La mala Kamala, que es muy mala. Y que Dios reparta suerte. Gracias. Porque la necesitamos grandemente. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars